tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Latidos Azules. Yo soy Giancarla Saavedra y voy a ser una de las conductoras de este lindo programa. Correcto, yo soy Miguel Ángel del Campo, también conductor, y estoy aquí para crear conciencia. Aquí también el mismísimo Brian Coronado del Perú para el mundo entero en este primer programa de Latidos Azules. Correcto, y justamente estamos aquí en este espacio pensado para hablar acerca del autismo, el neurodesarrollo, pero con empatía, información y con mucha humanidad. Así es, Miguel. Acá también en Latidos Azules van a poder encontrar testimonios reales, entrevistas con especialistas y también recursos que pueden hacer la diferencia en la vida de muchas familias. Nuestro objetivo con este programa es crear una comunidad en donde todas las voces sean escuchadas y valoradas aquí en el Perú y en el mundo entero. Porque entender es incluir y también acompañar es un acto de amor. Correcto, y esto recién empieza. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esto es Latidos Azules. ¡Bienvenidos! Muy bien. Entonces iniciamos ya con el primer tema de este primer programa, chicos. Estamos muy emocionados. ¿Y cuál es? ¿Qué es el autismo o TEA? Y para esto tenemos dos entrevistas muy importantes. En primer lugar, vamos a entrevistar a alguien que está aquí a mi costado, que es nuestro conductor y también es psicólogo. Él nos va a dar algunos alcances sobre este trastorno para poder entenderlo mucho mejor. Y por otro lado, también tendremos otra entrevista con una mamita, Alejandra, ¿no? Que tiene un hijo con autismo de 6 años, Takeshi. Ella nos va a abrir su corazón, nos va a contar su historia, así que estemos muy atentos. Claro, y no olviden también que ustedes desde sus casas pueden interactuar con nosotros mediante el hashtag LatidosAzulesTV. Y además tenemos YouTube, TikTok, Instagram y demás redes sociales, así que ahí los estamos viendo. Así es, empiecen ya a interactuar con nosotros si tienen preguntas, comentarios, todo lo que ustedes deseen. Muy bien, entonces ahora vamos a presentar una cápsula informativa sobre este tema. ¿Qué es el autismo? Y también cuáles son estos mitos, ¿verdad? Estos mitos que han surgido alrededor de este tema. Vamos a verla y luego lo comentamos. Más del 97% de estos casos de estas personas no tiene un diagnóstico oficial. ¿Y qué quiere decir esto? Que lamentablemente no van a poder acceder a servicios de salud, de educación o acompañamiento que tanto necesitan. Por otro lado, también es importante mencionar que según el Ministerio de Salud, en el 2023 se atendieron cerca de 78,000 casos de personas con TEA. Esto es importante, es un avance, sí, pero no es suficiente. Así es. Y algo también preocupante es que el 79% de estos diagnósticos corresponden a varones. Aquí podemos hablar de una brecha de género. ¿Qué quiere decir esto? Que mujeres con autismo pues no están siendo prácticamente ignoradas, están siendo, mejor dicho, prácticamente ignoradas por el sistema. Así es. O también pues que no tienen el diagnóstico correcto. Así es. Y todas estas cifras que yo he estado mencionando no son solo números. La verdad que no. Son personas, son historias reales que lo que necesitan es comprensión, necesitan empatía, necesitan acción, necesitan ser escuchadas. Así es, necesitan dejar de ser invisibles. Y para esto estamos aquí en Latidos Azules, ¿no? Para acercarnos a ellas, para entender. Porque el primer paso para poder comprender es informarnos. Así que los invito a que ya compartan toda esta información para que llegue a muchos más corazones, como tiene que ser. Así es. ¿Y cuál es el fin en realidad? Que podamos formar una sociedad mucho más justa y también inclusiva, como tiene que ser. Perfecto, así es. Y ahora sí, le quiero dar el pase a nuestro querido compañero Miguel, que nos tiene la primera entrevista con nuestra invitada. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Latidos Azules con una entrevista muy especial. Vamos a entrevistar a Alejandra Sánchez, que tiene su hijo, Takeshi, de 6 años, que tiene un diagnóstico de autismo. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Miguel, bien, gracias a Dios, muy bien aquí, qué gusto verte después de tanto tiempo. Eso sí, después de tanto tiempo, y qué gusto que estés bien, qué gusto que estés acompañándome en esta oportunidad. El público quiere saber acerca de cómo es la primera parte, el diagnóstico. ¿Cómo así te diste cuenta de Takeshi? ¿Qué viste? ¿Cómo así decidiste ir al médico o al especialista? Mira, a mí, una de las mayores bendiciones fue que sea mi segundo bebé, ¿no? Entonces ya tienes un poco de lo que
pasa normalmente en las etapas de desarrollo. Pero igual, como mamá te sorprenden y te angustian cosas que tú no veías. Entonces yo en Takeshi de un día para otro dejó de comer, cuando comía todo, dejó de mirarme, empezó con pánicos nocturnos, que era lo que más nos llamó la atención a nosotros, porque Takeshi se levantaba en la madrugada gritando, golpeándose la cabeza, entonces nos alertó de sobremanera. No dormía, podía pasar días en los que no dormía o dormía muy poquito. En ese momento dijimos, algo pasa, ¿no? Yo en ese momento estaba con el papá de mis hijos y dijimos, no puede ser normal, no puede ser la comida, pensamos que era un cólico, no, ya hay algo más. ¿Cuántos años Entonces ahí tenía pasamos por Takeshi pediatría. en ese entonces? Takeshi tenía año y medio, un poco antes creo, año 3 meses más o menos, sí. Y en ese momento decidimos ir a terapia, ¿no? E ir al pediatra, y pediatra nos manda con neurología, y ahí es donde empieza todo el camino, ¿no? Takeshi estaba muy chiquitito, pero no podía haber un diagnóstico real todavía, pero ya habían indicios. Pero ¿sabes qué es lo más gracioso, Miguel? Que Cuéntame. todo esto es un poco de falta de, o sea, de ignorancia de todos nosotros, incluidos a los papás, ¿no? Porque Takeshi cuando tenía 6 meses, y inclusive desde recién nacido, le caía mal todo tipo de leche. Yo trabajaba y no podía estar todo el día en lactancia exclusiva, ¿no? Claro, Entonces empezamos con la fórmula, que es lo que todos los doctores te dicen que hagas, ¿no? Empieza con la fórmula. Y a Takeshi todo le caía mal, cualquier fórmula. Y llegamos al pediatra que nos dijo, probemos con la de arroz. Y fue la única que le hizo bien el estomaguito. Empezamos con la leche de arroz, pero luego nos dimos cuenta que el presupuesto era demasiado elevado y empezamos a cambiar por las fórmulas normales y empezó a aceptarla. Inclusive llegó a tomar leche de vaca en algún momento y empezó a aceptar todo. Todo esto es previo al diagnóstico, ¿verdad? Previo al diagnóstico, totalmente previo. Entonces dijimos, oye, si nos cuesta tanto la leche de arroz y ya está reaccionando bien al otro, cambiemos. Entonces, cuando ya Take llega a un diagnóstico, en algún momento llegué con un doctor mexicano y me dijo, claro, a ti nadie te dijo que había una posibilidad fuerte de estas consecuencias, ¿no? Porque el intestino y el cerebro están completamente alineados. Conectados. Pues todo lo que pasa en el intestino, claro, están conectados. Todo lo que pasa en el intestino pasa en el cerebro. Entonces, si yo hubiese tenido la información que podía pasar y que nadie me la brindó como mamá nueva en todo lo que es TEA, de repente hubiese tenido otro camino. No sé si no hubiese tenido el autismo, no lo sé, pero hubiese tenido un camino mucho más ligero. Una ¿no? prevención Entonces, temprana, indicas, ¿verdad? Claro, y así empezó la vida de papás TEAs, entre terapias, entre cambio de alimentación, entre Alejandra, acompañarlo, ¿no? cuéntame esto. Si bien es cierto, me comentas que primero observaste una serie de sintomatologías en tu niño, que no eras madre primeriza, era tu segundo, terrores nocturnos, un tema para comer especial, el tema de la mirada también. Una vez que, bueno, lo diagnostican a Takeshi, la pregunta es, ¿cómo lo tomaste? Porque en realidad es una bomba, ¿verdad? Que te digan eso. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué hiciste? ¿La recibiste sola, con tu pareja? No, de hecho estuvimos los dos siempre juntos en el camino, pero él lo tomó de una manera diferente. Para mí era culpa. ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho diferente en el embarazo para que este diagnóstico no esté? Yo no tenía ni idea lo que era autismo. Siempre lo escuchaba y para mí era una enfermedad mental, una cosa así. Es mi ignorancia. Entonces era, ¿y ahora qué viene para él? ¿Qué hice mal? ¿Por qué él? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Qué hicimos? O sea, la culpa a mí me abrazó todo el tiempo, ¿no? Hasta que un día el papá me dijo, bueno, tu hijo es así. O decides seguir peleándote con la idea o empezamos el camino de acompañarlo. De una forma, él y en fue ese tu momento fue soporte que cambió el emocional. chip, ¿no? Pero Él fue tu soporte sí, él emocional. siempre fue mi soporte emocional. Sí, siempre. Porque para mí era negación, ¿no? No puede estar pasando con mi hijo. ¿Qué va a pasar con él? Su futuro. Y si yo no estoy. Y sumado a eso viene un camino ya de
hacia el resto, ¿no? Ya cuando le tocó ir al nido, tuvimos también un rechazo ahí, con no encontrar qué? dónde ¿Qué pasó ahí? ponerlo, las nanas, entonces ya es un camino mucho más largo. Cuando hablas de rechazo al nido, eso quiere decir que cuando la institución educativa se enteraba que tenía este diagnóstico de autismo, decían, no, no puede ingresar, algo así. Ya, me pasaron dos situaciones, sin mencionar nombres de instituciones. Cuando yo fui a un nido y pedí información, me brindaron la información y cuando yo consulté me dijeron que había vacantes, pero que tenía que llenar un formulario del niño. Apenas llené el formulario ya por internet y lo mandé por correo, yo tenía que poner que mi niño era autista y la respuesta inmediata fue, ya no hay vacantes. Entonces yo decía, ¿cómo en la mañana me dices que sí, ahora te lleno el formulario y ya no? ¿Te sentiste Quise discriminada? pensar que realmente, sí, y quise pensar que realmente habían ido niños y justo se acabaron las vacantes porque no podías sentir que, o no querías entender que esto se lo estaban haciendo a mi hijo. Claro. Entonces lo dejé pasar, opté por otro nido que de verdad es un nido que tiene renombre, que me lo recomendaron porque la matrícula y las mensualidades te indican que tendría que ser un buen lugar. Cuando yo matriculo a Takeshi en verano, todo bien con la maestra, lo atendió y todo, pero claro, son menos niños, ¿no? Y cuando ya va al nido, 3 semanas después o 4, un mes después, me llama la psicóloga a decirme que no tenían ni idea qué hacer con mi hijo. Que por favor vea una maestra sombra o que busque otro espacio, ¿no? Y yo digo, Dios, o sea, eres tú la que has estudiado, tú la Es que decir, estás te más cerca aceptan de a tu esto. hijo y luego te dicen, mira, no contamos con los recursos para atenderlo. Es como decir otro tipo de discriminación, un rechazo. Correcto. Y así fue, así fue. Y me fui preguntando, me fui pasando por nidos hasta que llegué a uno, y este sí lo voy a decir con nombre. Bubble Kids es un nido en Magdalena que recibió a Takeshi sin saber nada. Y hace 3 años, 4 años, mi hijo ya está con ellos y está ya formándose para entrar al colegio, ¿no? Qué bueno, me alegra bastante. Alejandra, cuando una persona es diagnosticada con autismo, lógicamente tú mencionas que una de las primeras cosas que hiciste fue llevarlo a terapia, seguramente diversos tipos de terapia. Mi pregunta es, ¿el desarrollo de Takeshi ha sido progresivo, ha sido continuo o ha habido momentos que de repente han habido retrasos y no tenías idea de por qué? Mira, en todo lo que es el espectro, en el trastorno del espectro, hay subidas y bajadas. No es un camino lineal arriba, como en todo en la vida. Claro. Takeshi ha tenido avances, tiene retrocesos, empezó a hablar, dejó de hablar, me miraba, dejó de mirarme, ¿no? Pero la idea es que siempre sea hacia arriba, porque si no está desarrollándose o no está avanzando, hay un indicador por ahí que dentro del conocimiento como mamá es buscar otra terapia, buscar otro centro, buscar otra alimentación, ¿no? Entonces yo me puse a averiguar mucho el cambio de alimentación para Takeshi y creo, sin temor a equivocarme, que eso fue la mejor decisión que tuve. O sea, las terapias nos ayudaron, la paciencia de su papá también, definitivamente yo no tengo esa paciencia, pero creo que haber entendido que lo que ingresa al organismo es básico para él, fue clave para su desarrollo. Muy bien. ¿Cuáles crees que en tu vida con Takeshi, en tu experiencia como madre, que mencionas que la información es importantísima, cuáles fueron los mayores desafíos que has enfrentado con Takeshi? Porque tiene un hermano, ¿no? Quizás un tema de comparación, quizás un tema del resto, un tema social, un tema de tus expectativas. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que romper los papás es esa expectativa de que tu hijo sea normal o que tenga que seguir el lineamiento de un niño que va al nido, que va al colegio, que deja el pañal al año o 2 años, que deja de tomar la teta, que duerme solo. Cuando empezamos a ver a este niño como un mundo diferente, porque todos son diferentes, empieza un camino. Y el reto con él ha sido la parte social, porque Takeshi tiene demasiada energía. Entonces corre de un lado para otro y puede golpear a un niño y puede golpear esto, llevarlo a un cumpleaños y que no aceptemos que coma los dulces, que haya un cumpleaños normal, o en el nido que no se frustre por hacer algo y tire todo, ¿no? Las miradas creo que ha sido lo más desafiante. El estigma social. Sí, claro. Te cuento yo una anécdota.
Yo recuerdo que me había ido a Trujillo, yo soy de Trujillo, y viajé con mis 2 hijos, sola. Y dije, Dios, ¿cómo voy a hacer? Pero bueno. Wow, qué valiente, qué Al valiente. regresarnos, al regresarnos, mi hijo se enamoró de unos animalitos que se los compramos, son juguetes de animalitos. Y mi mamá me dijo, llévalos en el avión. Y yo dije, mami, estoy con los 2 chicos, con la maleta, con la mochila, con Takeshi, con el coche. No puedo llevar los animalitos. Un montón. Y realmente fue para mí, dije, es lo menos importante. Allá tiene animales por doquier. Entramos al aeropuerto de Trujillo y lo primero que hizo Takeshi al subir al avión es, dame mis animalitos, mamá. Yo solamente me sentía tan mal por haber dejado sus animalitos. Y en el viaje se pasó los 45 minutos llorando por los animalitos. 45 en ese minutos momento yo buscaba llorando, calmarlo, alto, abrazarlo. medio, bajo, ¿cómo era su berrinche? Alto. Y no es que sea un berrinche, era una frustración. O sea, su llanto no era de un niño malcriado, sino era de algo le dolía. Y a él su dolor era, no entiendo por qué mi mamá no me da mis animalitos. ¿Por qué si los tenía hace una hora atrás, no? Y recuerdo mucho que voltea una señora mayor, me mira, ya en el bus que nos traslada del avión hasta la salida, voltea y me dice, todo el viaje lloró. ¿Por qué no le enseñas a no ser malcriado? Yo solamente se me caían las lágrimas. Volteé y le dije, señora, por favor, no opine si no sabe, ¿no? Pero se me caían las lágrimas, lo abrazaba, no lo podía calmar. Tenía Tadashi, mamá, ¿por qué llora? Mi hijo mayor es Tadashi, ¿no? Entonces, creo que esa falta de empatía con lo que sucede, que seguro cuando yo no he sido mamá también debo haber pensado, oye, qué mocoso, ¿no? Pero hoy tenemos tanto que aprender para simplemente, si no vas a ayudar, mantente al margen porque no sabes la realidad que hay atrás, ¿no? Eso es algo que aprendí con Takeshi, por ejemplo. Wow, lo que nos cuentas, Alejandra, es algo bastante fuerte. El tema de la necesidad que las personas tienen de aprender de esta condición que es muy importante. De una u otra manera, la discriminación que uno puede sufrir tanto en los colegios, centros educativos, en las personas, pero también lo importante que es tener un grupo social, una familia, un centro de apoyo, lo importante que es informarse. Eso es lo fundamental. Sí. Claro. Bueno, Alejandra. De todo, ¿sabes? Porque en mi caso ya teníamos a mis hermanas, a los hermanos, a los tíos, buscando cómo leer, ¿no? Por lo menos para empezar a entender, que es, creo, lo primero. Busca entender qué está sucediendo. Si no sabes, pregunta. Pero hay un mundo en la cabecita de cada niño dentro del espectro que necesita ser tratado de diferente manera. Bueno, ante todo, muchas gracias, Alejandra, por esta pequeña entrevista, y me quedo con la frase final que mencionas, ¿no? Lo importante es aprender, lo importante es justamente informarse y tener apoyo. El amor, el aprendizaje puede dar muchos cambios. Así que ante todo, muchas gracias, Alejandra. Te doy un muy fuerte abrazo y espero verte pronto. Bien. Escúchame, antes de irme, dime, solamente para cerrar, y esto va dirigido a todas las mamás. Hay un camino largo, sí, pero hay esperanza. Y te lo digo porque a mí Takeshi nunca me hablaba. Él tenía solamente colalias. Y cuando yo lo hacía dormir, siempre le decía, te amo, mi amor. Y él me repetía, te amo, mi amor. Nunca me lo decía, lo repetía porque lo escuchaba y era su ecolalia. Pero en algún momento me eché a dormir y no se lo dije. ¿Por qué? No sé si estaba cansada. Y solo escuché un, te amo, mamá. En ese momento dije, estoy haciendo las cosas bien. Así que, para todas. Qué bonito, muchas gracias. El amor es importante siempre. Y decir te amo. Chao, gracias a ti. Hasta luego, Alejandra. Muy fuerte abrazo. Otro. Muy bien, esta fue la entrevista con Alejandra. Espero que les haya gustado. Es muy importante. Pero bueno, después de la pausa comercial, tenemos un pequeño clip para aprender un poco más acerca de esta condición. Así que no se lo pierdan. Aquí estamos en Latidos Azules. Y estamos de vuelta aquí en el mismísimo bloque que ya conocemos de Latidos Azules. Y es momento de dar unas ciertas noticias. Esto que yo le llamo latido informático.
Y empecemos con una noticia que fue hace poquito, y fue que el pasado 10 de julio se desarrolló el segundo Congreso Hispanoamericano Autista, en la cual contó con familias y también especialistas de Perú, México y de Chile, compartiendo experiencias y también de nuevas maneras para incluir a estas personas con autismo. Ahora, continuando con nuestra segunda noticia, la Comisión de Salud del Congreso ha aprobado la ley número 4818, el cual, aquí mismo lo voy a leer, establece la creación de un centro especializado de investigación y atención integral del TEA, en la cual, junto a un observatorio nacional, busca ayudar a 200,000 personas con autismo alrededor del Perú. Una gran noticia. Y para terminar este pequeño bloque de latido informático, tenemos otra noticia. En la tercera, tenemos que el Colegio Médico del Perú tuvo la participación, tuvo el privilegio de contar con especialistas del Boston Medical Hospital, en la cual presentaron avances de diagnóstico y tratamiento, subrayando experiencias inspiradoras como la inclusión laboral de personas autistas. Esta es una gran noticia realmente, más que nada porque aquí su humilde servidor es un mínimo grado de autista, pero eso no quita nada para que seamos tratados como todas las personas. Ahora, a continuación y después del corte, tendremos otra entrevista de la mano de mis compañeros Miguel y Giancarla. No nos cambien de canal, esto es Latidos Azules. Muy bien, seguimos aquí en Latidos Azules y ahora llegó el momento de entrevistar aquí a nuestro compañero conductor, Miguel del Campo, para seguir entendiendo un poco más sobre qué es el autismo. Bueno, lo voy a presentar. Él es psicólogo y psicoterapeuta cognitivo-conductual con más de 10 años de experiencia laboral. Además, él ha estado como ponente en muchos seminarios internacionales, también es docente y, por supuesto, promotor de la salud mental. Qué buena presentación, Giancarla. Muchas gracias, la verdad. Sí, es verdad, yo soy psicólogo hace más de 10 años, trabajo en diversos rubros, entre ellos el clínico. He hecho mi Serum en Iquitos hace algunos años atrás. Y sí, cuando hablamos de consultas con personas, el autismo siempre está presente. He atendido a diversas personas adultas, jóvenes, niños que ya han sido ¿Qué es el autismo? Bueno, es una excelente pregunta. Muchas personas cuando piensan en autismo, como lo vimos en una entrevista pasada, piensan que es una enfermedad, cuando en realidad no es una enfermedad para nada. Cuando hablamos del autismo, hablamos de una condición del neurodesarrollo. ¿Esto qué quiere decir en cristiano? Porque gente dice, condición, neurodesarrollo, ¿qué es? Bueno, cuando lógicamente el feto está gestando, cuando digamos el bebito está dentro de la panza de la mamá, ¿sí? La gente se va desarrollando, ¿verdad? Bueno, en su cabecita, en su cerebro se está desarrollando, pero hay ciertas estructuras, ciertas funciones, ciertas características que se desarrollan de una manera distinta del común de las personas, ¿sí? Esto no hace que tenga una enfermedad ni nada por el estilo, simplemente que al momento de nacer, ciertas competencias, ciertas características sean un poco diferentes. Quizás caracterizado por una hipersensibilidad en ciertos aspectos o hiposensibilidad en otros, o la manera de comprender el mundo que quizás cambia. Yo recuerdo hace unos años atrás, te contaré, que estaba justamente teniendo una paciente, una mujer de 22 años. Ella pensaba toda su vida que era normal escuchar lo que es la sangre por su cuerpo, recorrer, porque justamente tenía hipersensibilidad en ese aspecto. Y luego cuando se dio cuenta de que no es normal escuchar toda su sangre, dijo, mira, yo ya lo normalicé. Esto quiere decir que en realidad cuando hablamos de personas con autismo dentro de ese espectro, hay muchísimas diferencias unas con otras. Eso quiere decir que porque tu hijo, tu mamá, tu papá o alguien en tu familia tenga esta condición, no quiere decir que ya sepas todo de la condición o que puedas generalizar, ya, yo sé cómo es el autista porque fulanito es así o fulanito es así. No, para nada. El espectro es bastante amplio. Es distinto en cada persona, entonces. Correcto, es completamente distinto. Hay personas que cuando, digamos, parte de su condición es que, para que sea considerado autista, dentro de los criterios diagnósticos, es que tenga de una u otra manera conductas restrictivas o repetitivas, llamadas estereotipias,
una deficiencia en lo que es las interacciones sociales y en la comunicación. Pero podemos encontrar que incluso ahí están personas que realizan actuación, stand-up comedy, improvisación, que tienen el diagnóstico de autismo. Esto se da no porque esté mal diagnosticado ni nada por el estilo, sino porque justamente estas diferencias pueden ser mínimas o que gracias a las terapias, que son importantísimas, se logran superar ciertos aspectos. Hay que tener claro que el cerebro es flexible. La flexibilidad del cerebro es importante para que pueda crecer y desarrollarse y que quizás ciertas actividades o situaciones que no podía hacer cuando tenía 3, 4, 5 años, con la terapia quizás de lenguaje, comunicación, etcétera, ya los pueda hacer y desarrollarse. Al final de cuentas, todo padre de familia, toda mamá, incluso toda persona, lo que desea es crecer, desarrollarse y poder cumplir un rol en la sociedad, que es sumamente importante. Así es, Miguel. Cuéntame ahora, ¿esto se puede contagiar? ¿Se adquiere con vacunas? Eso es uno de los mitos. ¿Es verdad? Claro. Bueno, es una pregunta muy importante porque justamente en la entrevista pasada, la mamá que justamente entrevistamos decía que pensaba que ella tenía la culpa. Así que de repente fue algo en la gestación, el embarazo. Hizo algo mal, ¿no? Hizo algo mal. Bueno, antiguamente, en la época de los 80, 90, había algo llamado la teoría de la refrigeradora, o básicamente la teoría de las madres frías. Se creía erróneamente, porque esto para nada es así, cuando una madre no da suficiente amor, cariño a su hijo adquiere esta condición, lo cual es falso totalmente. Totalmente falso, claro. Entonces. La cuestión es que al día de hoy, sí, no sabemos exactamente por qué una persona tiene autismo, por qué no. Hay teorías que hablan acerca de la genética, hay teorías que hablan acerca del tema hormonal, hay teorías que hablan acerca del bioma intestinal, ya que hay una relación entre intestino y cerebro, pero a ciencia cierta no se sabe por qué. Pero lo que sí sabemos es que si una persona es diagnosticada con autismo, actualmente, hasta antes de los 36 meses se puede dar el diagnóstico. Y lo primordial es darle amor, cariño, estimularlo, que es importante, para que pueda crecer y también tener en claro que no es lo peor del mundo, para nada, es una persona tal cual, es un hijo, que hay que quererlo y lógicamente tiene que aprender y desarrollarse. Así es. ¿Cuáles son estos signos de alarma? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, hay diferentes, ¿correcto? Pero a lo que yo le pongo interés justamente para los papás, para las mamás que nos escuchan, ojo, los signos de alarma que voy a indicar son signos de alarma. Esto no es una enfermedad, esto no se contagia. Y puede ser que si te das cuenta de lo que yo digo, de repente lo tiene tu hijo o tu hija, no quiere decir que tenga autismo. Quizás tengas que llevarlo a un especialista para un tipo de descarte. Pero ojo, ustedes no son médicos. Ustedes pueden tener un signo de alarma y llevarlo al especialista. A ver, al 1. Las protoconversaciones, por ejemplo. ¿Qué es esto? Cuando el bebé todavía está en etapa de cuna, digamos cuando todavía no camina, lo usual es que reaccione muy rápido a los rostros de su mamá y de su papá. Es decir, seguramente se han dado cuenta que cuando un bebito, tú te asomas a verlo, el bebito inmediatamente te mira a los ojos, te mira la cara y se ríe. Usualmente el niño busca lo que es el rostro, ¿correcto? Muy bien. Ahora, si incluso tienes un juguetito, le muestras una sonaja o algo al niño, el niño va a ver la sonaja y luego va a ver tu rostro, ¿correcto? Ahora, cuando hablamos de una alarma importante, justamente sería que no realice dicha acción. Es decir, que tú te muestres donde el niño, pero el niño o la niña no te mire. Sí, puede tener meses de nacido, pero no busque tu mirada, no busque tus ojos, no busque tu rostro. Y si le muestras un juguete, puede ser que mira el juguete, pero quizás no te mira a ti. Ello es un signo de alarma importante. Otro signo de alarma importante es cuando al poco tiempo va desarrollándose, va creciendo, quizás sus primeras palabras, que hay un retraso en el lenguaje, que de repente se demore en hacer señalamientos, en decir qué es lo que quiere. E incluso hay niños que les gusta que sean levantados, ¿no? Y hacen este gesto que es levantar las manitos, como que decir, oye, préstame atención, oye, cárgame. Sí. Pero si de repente tu niño no hace tipo de gestos, o quizás ante un juguete no te señala cuando ya tiene quizás 2 añitos, 2 años y medio, algo está pasando. Y es otro signo de alerta. Como también algo importantísimo para las mamás y los papás, puede ser que tu niño se desarrolle muy bien, llega a los 3 años y de repente hay un retraso. Es decir, oye, mi niño sí te señalaba, sí te hablaba, decía las palabras, pero de repente
ya no. Ya no. De repente deja. Ese es otro signo de alarma. Muy bien, importante estos signos de alarma para tener en cuenta. Y ahora, ¿qué tan importante es que se detecte tempranamente? Uy, eso es importantísimo. Digamos, si se logra detectar a tiempo, ojo, esto que voy a decir no solamente es para las personas con diagnóstico de autismo, es para todos. Si hay un retraso en el lenguaje, un retraso en la comunicación, un retraso motriz, sea autismo o no sea autismo, uno tiene que tener las terapias pertinentes para poder desarrollarlo, ¿correcto? Si se detecta autismo, vamos a decirlo así, y se hacen las terapias de lenguaje, comunicación, motrices, etcétera, va a poder aprender y desarrollar ciertas habilidades que va a seguir, lógicamente, a futuro para su beneficio. Hay muchas personas que tienen 6 años, 8 años, 10 años, y bueno, lo más usual es el tema de no te miro a los ojos, ¿verdad? Bueno, con las terapias pertinentes, puede ser que poco a poco pueda establecer una relación contigo, pueda comunicar lo que quiere. Hay muchos niños que tienen ese principal problema de la comunicación y se utiliza pictogramas. Esto es decir, figuritas, ¿correcto? En donde si el niño quiere ir al baño, señala la figura del baño. Si quiere comer, señala la figura de comer. Así es. Ya. Pero si no está en terapia y el niño no desarrolla estas habilidades, puede ser un martirio para la mamá y el papá porque quieren al niño y dicen, ¿por qué lloras? No te entiendo, pero deja de llorar, ¿qué pasa? Y hace que por fin logra ir a terapia, logra identificar, en el caso que tenga problemas en la comunicación, qué es lo que quiere por medio de dibujos, ya puede desarrollar otro tipo de hábitos y puede crecer, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Desarrollarse. Así es. Justamente hablando entonces de las familias, los papás, ¿qué consejos les podemos dar a ellos justamente cuando ya tienen este diagnóstico? Bueno, el principal consejo o sugerencia que le haría a todos los papás, mamás, es que uno, no están solos, ¿sí? No están solos y busquen ayuda. Con buscar ayuda, si bien es cierto, hago referencia a salud mental, pero también hago referencia a redes de apoyo. Uno de los peores errores, sí, errores que podría indicar cerca de los papás es que no tengan con quién desahogarse o con quién compartir. Cuando los papás están en un lugar, en un centro, en una asociación, donde hay otros papás, otras mamás que también tienen hijos con autismo, pueden de una u otra forma comparar a ver si lo que están haciendo está bien o está mal. Compartir, ¿no? Compartir también, no sentirse solos, sentir que hay alguien que los comprende, porque nosotros sabemos que el papá y la mamá de una u otra forma quiere ser lo mejor para sus hijos, ¿no? Y muchas veces cuando el papá o la mamá no tiene la información debida, o no tiene con quién compartir, o no tiene con quién comparar o ayudar, se sienten de lo peor y piensan que son los peores padres del mundo. Que tienen la culpa, madre. que no pueden ayudarlos. Exacto, ¿no? Y eso tiene un conflicto, Así porque es. si el papá o la mamá no tienen estabilidad emocional, su hijo tampoco va a tener estabilidad emocional. Y en el caso específico de un diagnóstico con autismo, esto hace referencia quizás a más ataques, quizás de ansiedad, porque hay que recordar que un diagnóstico de autismo usualmente no viene solo. Usualmente las personas con autismo desarrollan algún tipo de trastorno, quizás de índole afectivo, como la depresión o la ansiedad. Exactamente, sí. ¿Y qué hacer en esos casos? Bueno, de una u otra forma es importante acudir con los especialistas dados, ya sea con un psicólogo, con un psiquiatra, pero lo más importante, y esto parece cliché, esto se dice en todos lados, pero el amor es la base. Es decir, nosotros lo pueden buscar en internet, pueden ver todo tipo de datos, que hay jóvenes, adolescentes o adultos que tienen un diagnóstico de autismo que llegan tanto a la depresión tan profunda que tienden a suicidarse. Porque justamente al tener estas limitaciones en la interacción social y en la conducta, se sienten aislados y poco a poco sienten que no se pueden integrar, se sienten que nunca van a lograr nada. Que no son suficientes. Exacto, y tienen un peso, una carga mental tremenda que puede desencadenar, bueno, ciertas conductas muy negativas, ¿no? Así que siempre hay que escuchar, darle amor, cariño, comprensión. Que se sientan valiosos. Exacto. Informarse, eso es muy importante. Entonces sí, definitivamente buscar ayuda, ¿verdad? Claro, y lo más importante es no etiquetarlo, no decir, ay, mi hijo no puede porque es autista, no, es que tú eres autista. No, es un ser humano,
Sí, tiene un diagnóstico, pero es una persona como cualquiera, puede crecer, puede desarrollarse, que tiene más limitantes que otras en ciertas veces dependiendo de su nivel de apoyo, 1, 2 y 3, que está dentro del espectro, sí, pero es una persona, ¿no? Y como cualquier otra, tiene sueños, expectativas y necesita amor. Así es. ¿Y es verdad que son muy inteligentes? Esa es una muy buena pregunta. Y en realidad lo dicen bastante. Sí. Incluso en los colegios, justamente los mismos niños dicen, ah, sí, son personas muy inteligentes, yo conozco documentales, etc. Y la verdad que es un niño como cualquiera. Si bien es cierto, ahí el espectro es bastante amplio, puede ser que una persona con este espectro autista tenga capacidades de inteligencia, digamos, habituales, como quizás puede ser superdotado en cierto ámbito. Pero la verdad, si hablamos de superdotación o de inteligencia, se podría dar el mismo índice que una persona como tú y yo. Tú y yo, digamos, estamos dentro del ámbito normal. No es que seamos súper inteligentes. Una persona con el espectro autista también puede ser menor, en el medio o mayor. No necesariamente. Y si es que es muy inteligente, puede decirse que es en ciertos aspectos, en ciertas áreas. Hay que tener en cuenta que muchas veces, como la estructura del cerebro es un poco diferente, hay ciertas tendencias quizás a cierto tipo de conductas que por el hábito, de una u otra forma, pueden generar maestría y experticia. Quizás, imagínate, le gusta leer, le gusta tener libros, lee y se vuelve una persona extremadamente culta. O puede ser que le guste un tipo de diseño de auto, de tren, se informa muchísimo por estas conductas repetitivas y de repente tiene muchísima información sobre ello y lo puede expresar. O se vuelve músico, ¿no? Correcto, o artista. O artista. Y sin embargo puede ser artista, músico en ciertos aspectos, pero de repente puede tener problemas para ponerse una camisa por otro lado. Claro. Es muy amplio el espectro, demasiado. Y es, repetimos, distinto para cada persona, ¿verdad? Correcto, distinto para cada persona. Incluso hay personas que presentan autismo, pero que tienen algún tipo de retraso mental, que también existe, ¿no? Muy bien. Tenemos 2 preguntas del público. Vamos a ver la primera. ¿Cómo saber si una persona adulta es autista y nunca fue diagnosticada? ¿Y qué señales hay que mirar? Bueno, es una pregunta importantísima. Respecto a las personas adultas, de una u otra forma tienen que acudir con un especialista. Usualmente, cuando uno es adulto, bueno, a lo largo de la vida, 20, 30, 40, 50 años, uno se va dando cuenta de ciertas conductas que tiene, que quizás no puede integrarse al resto. Y a veces uno va al médico porque uno dice, a ver, ¿qué me dirá, no? Yo siempre me he sentido aislado, siempre me he sentido solo, siempre he sentido que no encajo. Vamos a ver. Y por este tipo de curiosidad, usualmente los adultos van con el especialista. Si es que no se da este tipo de curiosidad, usualmente no van. O, por el contrario, si es que han pasado muchos años y quizás la familia dice, ah, no, vamos a llevar. Usualmente se da por cuenta propia, pero cuando es un autismo, digamos, leve, o por la familia, pero producto de la desinformación, producto de los años, ¿no? Que justamente se centra en problemas o deficiencias, desafíos en interacción social, en conductas repetitivas, restrictivas o en temas de comunicación. Pero la verdad y sinceramente, este diagnóstico de un adulto como que puede ayudar significativamente para que pueda entender por qué es así con las personas, o como también puede ser que el adulto diga, bueno, no pasó nada, tengo ese diagnóstico, pero no lo siento. Puede ser de una u otra forma, pero al final de cuentas un diagnóstico siempre vale porque puede ayudar tanto a ti como a tu entorno, ¿no? A conocerse un poco más. El autoconocimiento es importante. Así es, muy bien, Miguel. Tenemos otra pregunta de Liliana Mendoza. Gracias por vernos. Ella dice, ¿puede ser que una niña tenga autismo porque tiene 3 años y aún no habla? Es decir, solo emite sonidos. ¿Es un signo de alarma? Es un signo de alarma, sí. Que necesariamente es autismo, no lo sé. Uno tendría que ir con el especialista, claro está. ¿Qué le recomiendas entonces a ella? Que vaya al especialista. Claro, que vaya con el especialista porque sí o sí va a necesitar, según lo que me comentas, que no habla, lo que es terapia de lenguaje, ¿no? Que es importantísimo. Puede ser un trastorno de lenguaje, claro está, y no autismo. Puede ser autismo o puede ser otro tipo de cosas. Así es. Es bastante amplio. Por ello lo importante es, identifico un signo de alarma en mis hijos o en un ser querido,
lo derivo con el especialista, voy al especialista, porque lo más importante es prevenir. Puede ser que no sea nada, puede ser un tema, no sé, algo de la propia niña, pero que en realidad no sea ninguna enfermedad, podría ser. Lo importante es el descarte, porque amar es prevenir, es cuidar y descartar. Así es, entonces acudir al especialista. Correcto. A ver, ahora María Cristina nos dice, ¿qué sucede cuando algunos padres no aceptan la condición de autismo de su pequeño? Bueno, esa es una pregunta bastante fuerte y bastante seria. A lo largo de mi carrera he conocido padres de familia, tanto papá y mamá, que incluso tienen este tema de desapego con sus hijos, justamente por el tema del diagnóstico, ¿no? Prejuicios. Hay prejuicios y dicen, no, es una carga, no lo quiero. A las guarderías o colegios le dicen, yo te pago más, pero por favor, tenlo hasta las 7 de la noche, 8 de la noche. No. No hay un tema de cariño, no hay abrazos. Rechazo. Hay un rechazo bastante, pero porque justamente viene del tema del propio padre y la propia madre, su paradigma de lo que es un hijo. Muchas veces ellos piensan, yo quiero un hijo y seguramente grande, va a ser profesional, va a tener, no sé, una empresa, va a ser futbolista, Sueños de ingeniero. los papás, ¿no? Sueños. Y cuando reciben diagnóstico, todos estos sueños se desmoronan, terminan en culpa, en resentimiento o incluso en odio. Y odio es lo más triste porque justamente cuando hablamos que parte del desarrollo de un niño tiene que tener una parte emocional clara, amor, cariño, apego. Ellos lo que hacen en lugar de incentivar su desarrollo es minimizarlo. Por consiguiente, ciertas conductas del autismo van a ser más profundas o más latentes. Y en lugar de minimizar o aprender, va a pasar todo lo contrario. Y trastornos afectivos, como por ejemplo los depresivos que he mencionado, que es algo bastante común, pueden incrementarse hasta llegar al punto de tomar una decisión, ¿no? Aquí a los papás les aconsejaría que busquen ayuda, busquen información, no están solos, no es el fin del mundo. Y es más, a todos los que nos ven, quiero recomendarles algo. Hay libros específicos de madres que cuentan su experiencia, cómo es tener un hijo autista y cómo ha sido recibir el diagnóstico. O también hay una persona, no es autista, pero es una persona con síndrome de Down, es español, es escritor, es actor, es conferencista y tiene una inteligencia lingüística muy desarrollada. Y justamente, Pablo Pineda se llama. Su caso de él es un caso de cómo el cariño, cómo el amor, cómo el apego y la estimulación puede llevar a las personas hasta los más altos estándares, ¿sí? Y que justamente es lo que se busca, ¿no? Cualquier persona, yo soy fiel creyente en eso, cualquier persona estimulada con cariño y amor puede llegar a cualquier punto para positivo, ¿no? Así es, el amor mueve montañas definitivamente. Tenemos más preguntas, Miguel. Gracias por vernos aquí en Latidos Azules. Gracias. Olinda Lara nos pregunta, ¿cuando el grado de autismo es elevado, ¿pueden igual llegar a desarrollar habilidades? Bueno, digamos, algo que no me gusta es cuando mencionan autismo leve o alto, ¿sí? Porque de una u otra forma, las personas que tienen este diagnóstico de autismo leve, vamos a decirlo así, el entorno social le dicen, oye, pero es leve, ¿no? Esfuérzate un poquito más. Cuando en realidad no es así. Es un diagnóstico que hace referencia a ciertas estructuras cerebrales que funcionan de una manera distinta. Ahora, se habla de nivel de apoyo 1, nivel de apoyo 2 y nivel de apoyo 3. Cuando es un nivel de apoyo 3, hace referencia que necesita un apoyo sustancial, un apoyo importante, muy sustancial, ¿correcto? Si bien es cierto, tiene ciertas limitantes, lo más importante dentro de la terapia es, uno, que pueda valerse por sí mismo. Con valerse por sí mismo hago referencia a que no se golpee, a que su integridad física esté intacta, porque hay muchos niños que empiezan 2 años, 3 años a darse golpes en la cabeza, a darse golpes con la pared, etc. Y primero es que aprendan a no golpearse, primero es que aprendan a tener sus conductas, digamos, estables, luego a que puedan comer, luego a que quizás puedan ponerse zapatos, ropa, etc. Y según sus necesidades, tanto también según sus limitantes, se puede ir avanzando. Yo no podría decir, con las terapias van a lograr a tal nivel, pero lo que sí podría decir es que sin las terapias
no van a poder desarrollarse o sus niveles de desarrollo van a ser ínfimos. Y con las terapias vas a notar una gran diferencia y al menos van a poder estar, ¿no?, en casa, comiendo, quizás sin darse golpes y de un otro modo, una estabilidad conductual, ¿no? Así es, las terapias son muy importantes. Agradecemos a todas las personas que nos están viendo aquí en vivo en Latidos Azules. Hay más preguntas, pero el tiempo es corto. Así es, te agradecemos, Miguel. Hemos aprendido muchísimo en este segmento. Tus palabras finales para ya ir a la despedida. Claro. Bueno, como reflexión final, recuerden, no están solos, busquen ayuda, lugares donde hayan más papás y mamás, donde compartir experiencias, donde recibir ayuda, donde quizás ir a mejores lugares de terapia, colegios, y que el amor mueve el mundo, ¿no? Busca información, no estás solo, busca personas que te comprendan, con quienes compartir, ayuda a tu hijo en todo momento, piensa en él no como una etiqueta diagnóstica, sino como un ser humano, como tu hijo, alguien que tiene sueños, y que quiere crecer, y lógicamente muestra estabilidad y fortaleza, busca apoyo, y eso te va a ayudar muchísimo en tu relación con tu hijo. Muchas gracias, Miguel. Entonces nos vamos a un corte y volvemos con lo último aquí en Latidos Azules. Bueno, llegamos a la parte final del programa, pero es un gran programa, ¿no? Hemos visto diversas entrevistas, una mamá que contaba su experiencia, cómo es tener un hijo con autismo, cuáles son los mayores desafíos, la discriminación en el colegio y bueno, también cómo es vivir con una persona con autismo, los principales desafíos, pero también las alegrías. Hemos tenido una entrevista, bueno, con mi persona, acerca un poquito más a profundidad de qué es el autismo y lógicamente también hemos tenido clips informativos para que el público en general sepa de lo que es. Lo importante es la información, el cariño y el amor, ¿no? Así es, Miguel. De igual manera, y hay una frase que a mí siempre me gusta y a partir de ahora voy a poner en cada parte del final de nuestro querido programa, porque esto recién comienza, y es que cada latido cuenta. Realmente estoy muy contento de comenzar este gran programa con ustedes y poder ayudar a entender a más personas sobre el tema del autismo y en general. Oh. Así es, también es un gusto, un placer estar contigo, Brian, también contigo, Miguel. Estoy muy contenta, espero que les haya gustado mucho este programa. Es el primer acercamiento con esta condición y se vienen más programas. Por eso los invito a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Nos encuentran como Latidos Azules. Mándanos sus preguntas para seguir respondiendo también qué temas quieren que tratemos en los siguientes programas y muchísimo más. Recuerden que vamos a estar gustosos de poder leerlos. Nos vamos, chicos, ¿verdad? Nos vamos, hasta luego. Nos vemos entonces el próximo jueves al mediodía solamente por Like TV. Like TV. Nos vemos, chicos. No se la pierdan. Hasta luego. Chao, chao, gracias.